estamos en condiciones de comenzar a hablar del futuro en italiano. Este futuro puede ser cercano, inmediato o puede ser a largo plazo. Entonces, como te decía, puedes hablar de un futuro a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Cuando hablas de un futuro a corto plazo, puedes sencillamente usar el verbo andare. Como mismo dirías en español, yo voy a hacer esto. Lo vas a hacer en un futuro cercano. Puede ser en la tarde, puede ser mañana, puede ser el mes próximo. Pero como tienes la certeza, la seguridad de que lo vas a hacer, puedes tranquillamente decir vado a fare quello. Vado a cominciare la dieta, vado a cominciare la palestra, vado a... Debes usar el verbo andare con la preposición a. Entonces, ¿cómo vas a reconocer el verdadero tiempo futuro del italiano? Lo vas a reconocer con terminaciones parecidas al español. En español sabes que cuando hablas en futuro dices yo iré, yo haré, dormiré, correré, tú correrás, él correrá, correremos, haremos, iremos. Entonces, tienes unas terminaciones reconocibles para darte cuenta que estás hablando en futuro o incluso para usarlo tú y hablar en futuro. En italiano sucede lo mismo. Tenemos ciertas terminaciones dichas en italiano, dette en italiano, desinenze, donde tú vas a saber reconocer cuando alguien te habló a ti en futuro, cuando leíste algo en tiempo futuro y cuando tú vas a producir una frase, cuando tú vas a decir algo, una idea tuya, en el tiempo futuro. Estarás en presencia de un verbo con conjugación regular cuando cumple sencillamente la tablita principal que te voy a dar a continuación. Y cuando ese verbo no cumpla con esa tablita, lo haga de una manera diferente a como tú esperaste que lo hiciera, entonces sencillamente le vas a llamar irregular, ¿ok? Entonces vamos a partir por la tablita, la famosa tabla de las terminaciones del futuro, que sencillamente tienen esa R, como mismo en español tú tienes una R, ya te dije, iré, jugaré, ese R en italiano existe de igual manera. Claramente no son las mismas terminaciones porque es otro idioma, pero vamos a partir con el verbo, por ejemplo, parlare, que siempre lo tomamos de referencia porque viene siendo un verbo sencillo y por supuesto regular, que cumple las reglas, que no tiene ningún problema a la hora de formar sus tiempos. ¿Okay? Entonces, tomando el verbo parlare como referencia, para yo decir que yo hablaré, voy a decir en italiano, parlerò. La terminación ro con acento en la O, indicando que es la primera persona. Recuerda que casi siempre la primera persona termina en O. Y digo casi siempre porque en otros modos, como el modo conjuntivo, no termina en O a la hora de hablar de la primera persona. Pero en el modo indicativo, cuando hablas en presente, cuando hablas en futuro, cuando hablas en imperfecto, cuando hablas en pasado, la primera persona siempre termina en O. En este caso, en el futuro, termina en O acentuado, porque voy a decir parlerò, no parlero, parlerò, indicando que hablaré en futuro. Pero dime que te diste cuenta que yo no dije parlarò. Fíjate, yo tengo parlare, pero yo no dije parlarò, yo dije parlerò. Entonces, la primera regla que tienes que aprenderte del futuro es que los verbos que terminan en are van a cambiar esa vocal A de la terminación, are, a una E. Y entonces, cada vez que tú vas a llevar un verbo de la primera terminación, are, a futuro, tienes que decir ero. Io parlerò, io giocherò, io studierò, ¿ok? En vez de hacerlo con are, aro, vas a decir siempre ero. Y eso se va a cumplir en todas las terminaciones, no solo en la primera, en todas. Teniendo esto presente, te voy a dar 3 verbos y te voy a dar todas las terminaciones para que tú lo hagas solo. La primera persona de are va a terminar en ero. La segunda va a terminar en erai, o sea, tú. Tú parlerai. La tercera persona era, como si fuera hablará, pues parlerà, ¿ok? Lui, lei y claramente usted, o sea, lei, del trato formal. Lei parlerà. Noi eremo, parleremo. Voi erete, parlerete. E loro eranno, con doble N, parleranno. ¿Ok? Tomando el verbo parlare como referencia de la primera conjugación en are, cambias esa A por una E y haces todas las terminaciones que te acabo de enseñar. Ero, erai, era, eremo, erete, eranno. Entonces te reto a hacerlo con giocare, studiare, comprare e visitare e viaggiare anche, un quinto. Te di 5 verbos que tú vas a hacer
vas a llevar al futuro y me lo vas a responder en los comentarios. Pasamos a la segunda conjugación en ere. Sencillamente se va a mantener con su e. Y entonces, ¿cuál es finalmente la regla o el truco? Tanto la primera como la segunda conjugación, are y ere, las dos son con e. Entonces tengo el verbo parlare, parlerò. Tengo el verbo correre, correrò. Tengo el verbo giocare, giocherò. Tengo el verbo prendere, prenderò. Bien, entonces tanto are como ere van a hacerlo con e y todas las terminaciones que ya te enseñé. Pasamos a ire. Con ire se mantiene la i. Y entonces debes decir irò. Por ejemplo, verbo partire, partirò. Ahí la i se mantiene, no hubo cambios, no tuviste que hacer ningún cambio vocálico, simplemente cumplir con la tabla que te acabo de dar de las terminaciones y claramente ponerlas en práctica, usarlas. Tengo el verbo partire, repito, vamos a hacerlo completo. Io partirò, tu partirai, lui, lei partirà, noi partiremo, voi partirete e loro partiranno. Recuerda la doble N, muy importante. Ahora te toca a ti. Vas a conjugar 5 verbos que tengan la terminación ire, o sea, de la tercera conjugación, la conjugación ire, los vas a conjugar tú al futuro. Entonces te doy dormire, capire, salire, uscire y finire. ¿Ok? Te leo en comentarios. Hemos terminado con el futuro regular. Ahora tenemos que pasar claramente al futuro irregular. Ese futuro donde el verbo que yo tomo va a tener las mismas terminaciones, pero antes de la terminación va a ser algún cambio, una irregularidad. Y partimos con el verbo más importante de la lengua italiana, el verbo essere. ¿Ok? Ser o estar. ¿Cómo yo voy a decir que yo seré? Que de hecho es muy parecido al español. Y en vez de decir io esserò, vas a decir io sarò. O sea, es totalmente irregular porque tú no dices esserò, no dices esserai. Dices sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno. Bien, pero se parece mucho al español, es lo importante. ¿Ok? Similares a essere, que utilizan esa A para formar el futuro, tenemos fare, que se mantiene, dices farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. Tienes dare, darò, darai, darà, darete, darò, darai, darà, daremo, darete, daranno. Tienes stare, starò, starai, starà, staremo, starete, staranno. Hoy vamos a enfrentar verbos que no cambian su A por E, que no mantienen su E, que no mantienen su I y que sencillamente cortan esa vocal y van directamente a la R. ¿Okay? Son verbos muy importantes. Entre ellos tienes el verbo avere, porque cuando tú vas a llevar el verbo avere a futuro, tú no dices io averò, ¿ok? Tú cortas esa E del medio, de avere, ¿ok? Cortas esa E y te va a quedar de la siguiente manera. Vas a decir io avrò, directamente, sin E, sin A, sin vocal intermedia, ¿ok? Vas a decir io avrò, tu avrai, lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete e loro avranno. Siguiendo la misma línea del verbo avere, tienes el verbo andare. Io andrò, tu andrai, lui, lei andrà, noi andremo, voi andrete e loro andranno. ¿Ok? Y ahora te doy 3 verbos más con esa misma regla. ¿Qué harás tú? Ok, entonces te dejo con la lista de verbos que siguen esa misma regla de avere y de andare. ¿Ok? Tienes vivere, porque vas a decir vivrò, ¿ok? Cortando esa vocal. Ese fenómeno se conoce como síncope, pero recuerda que yo siempre te digo que no tienes que aprenderte necesariamente el concepto, la teoría y tal, sino saber en la práctica cómo lo debes utilizar. Bien, vas a tener verbos como vedere, vas a decir vedrò, no vederò. Vas a tener verbos como cadere, cadrò, o sea, caer, caeré, me caeré, no me caeré, ¿ok? Non cadrò, cadrò. Y vas a tener los siguientes verbos modales que ya conoces: dovere, potere y sapere. ¿Ok? Vas a decir saprò, vas a decir potrò, vas a decir dovrò. ¿Bien? En futuro. Seguimos hablando de las irregularidades, pero en este caso te traigo la irregularidad de doblar la R. O sea, hay verbos que a la hora de formar su futuro con esas terminaciones que ya yo te di, en vez de decirlo con una sola R, van a hacerlo con una doble R. Y ahora te voy a dejar cuáles son esos verbos. Ok, tenemos el verbo rimanere, que sabes que significa permanecer o quedarse en un lugar, ¿verdad? Cuando tú llevas rimanere al futuro, tú no dices rimanero,
No dices rimanrò, o sea, no quitas la E, no lo haces con una sola R, no cambias A por E, no haces ninguno de esos cambios que ya te enseñé en las primeras partes de estos videos de esta serie del futuro, sino que doblas la R y dices rimarrò, ¿ok? Entonces tienes rimarrò para decir que permaneceré, que me quedaré, rimarrò, rimarrai, rimarrà, lui o lei, ¿no? Rimarremo, rimarrete, rimarranno. Recuerda siempre esa doble R. Como mismo tienes rimanere, tienes tenere y todos los derivados de tenere, ¿ok? Para decir que tú tendrás o sostendrás algo en futuro, terrò, ¿ok? Lo tendrás en cuenta, lo terrò, in mente, in considerazione, ¿ok? Lo terrò, tú lo terrai, ¿bien? Y cuando digo todos los derivados de tenere, es que ahí entran también mantenere, sostenere, entonces dirás manterrò, sosterrò, etc. Tienes venire, io verrò. No se dice venirò, no se dice venrò, se dice verrò. Con la V, ¿ok? Con la V, o sea, la V, que se hace labio dental. Io verrò es yo vendré, ¿ok? Yo vendré, io verrò. Tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo, voi verrete, loro verranno. Y por último, pero no menos importante, te tengo esta combinación y este juego de pronunciación con la V y con la B, que es labial, o sea, con los dos labios. Y sabes que la V o V es labio dental, o sea, la V y la B son diferentes, por supuesto. La idea es, sabes que el verbo volere también es un verbo modal, pero no cumple la regla de los otros verbos modales que cortaban esa E, ¿te acuerdas? Potere, potrò, sapere, saprò, ¿bien? Dovere, dovrò. En este caso, volere va a ser doble R y vas a decir vorrò, ¿ok? Vorrò, vorrai, vorrà, etc. En ese caso estás diciendo querrò, querrás, querrá, etc. Vorrò. Muy importante el hecho de que sea con la V o V labio dental. Labio dental. Verrò, vorrò, etc. Porque también tienes bere, que es beber. Y como es labial, los labios, bilabial, tú tienes que decir yo berrò, que significa yo beberé en el futuro. Yo berrò, o claramente si quiero negarlo y quiero decir, mira, ok, no voy a beber más, te lo prometo, non berrò più. Pero si te confundes, si lo dices mal y lo haces labio dental y dices non verrò più, significa que no vendré más, porque así se decía con el verbo venire, ¿te acuerdas? Entonces, muy importante que uses bien tus labios, digas bien las cosas, porque si no, en vez de decirle a una persona que no vas a beber más, le vas a estar diciendo que no vas a venir más a su casa y te vas a buscar un problema. Espero que todas estas clases te hayan gustado. Nos vemos con el próximo tema. Te voy a dejar ahora ejercicios, actividades. Espero que comentes, que le des like, que compartas. Y seguimos en esta serie de videos que sé que te encantan de Italiano con Carlo. Ciao ciao ragazzi, alla prossima.